tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a este programa de divulgación literaria. Como todos sabemos, la época victoriana fue una época de debates y discusiones, de profundos cambios sociales y económicos, una época de elementos discordantes entre sí, unidos, sin embargo, por una atmósfera común, que abarcó los más de 63 años del reinado de la reina Victoria de Inglaterra. Como máximo representante de la narrativa victoriana, nos encontramos con Charles Dickens, un escritor comprometido al que ya vimos en su día y que dedicó buena parte de su obra a favor de ciertas reformas, como la de las escuelas y las cárceles, y en contra de los abusivos sistemas del trabajo tan propios de esta era industrial que incluían, por ejemplo, la explotación infantil. Dickens fue un revolucionario mundialmente conocido que lograría enriquecerse con su obra. Empezó siendo periodista y acabó escribiendo novelas que se publicaban por entregas, en folletines, novelas de tal resonancia que sus lectores seguían la suerte de sus personajes como si fueran reales. Por ejemplo, en una ocasión llegó a recibir centenares de cartas en las que se le pedía que por favor no muriera uno de sus protagonistas, y las masas se agrupaban en el muelle de Nueva York para recibir la siguiente entrega de sus obras. Hay dos rasgos importantes que destacar en Dickens, dos hechos fundamentales que este genial escritor descubrió para la literatura posterior. Uno, la niñez, su soledad, sus temores. Dickens, con ciertos toques de neurosis debido a los recuerdos de sus miserias infantiles en medio de su prosperidad adulta, es el primer novelista en conceder importancia a esta etapa de sus personajes, la infancia. El otro rasgo importante es el paisaje urbano. Hasta entonces, los paisajes habituales en la literatura solían ser los campos, las montañas, las selvas, los ríos. Dickens se convertirá en uno de los primeros autores en situarnos las calles de una gran ciudad, en descubrir la poesía de los barrios pobres y sórdidos de su amada Londres, por cuyas calles paseaba a diario todas las tardes. En su novela Historia de dos ciudades, publicada a lo largo de 31 entregas semanales en una revista fundada por él mismo, apreciamos que en realidad no podía escribir una historia sobre dos ciudades. Dickens fue habitante de una sola ciudad, Londres. Concebida como una novela histórica, Historia de dos ciudades nos sitúa a finales del siglo XVII, en los inicios de la Revolución Francesa, y nos habla de un noble francés que será acusado de espionaje por sus continuos viajes entre Londres y París. De este modo, Dickens nos coloca en dos escenarios contrapuestos: Inglaterra, como sinónimo de un lugar tranquilo, bello y próspero, y Francia, donde reina el caos y la violencia, ejemplificando así los dos modelos de desarrollo social que en aquellos tiempos solían presentarse como antagónicos. Historia de dos ciudades es una novela histórica escrita por Charles Dickens en 1859. La trama sigue a varios personajes en París y Londres durante la época de la Revolución Francesa. La novela narra la historia de amor entre Charles Darnah, un aristócrata francés, y Lucie Menet, una joven inglesa, así como la lucha de los personajes para sobrevivir en medio de la violencia y el caos de la Revolución Francesa. La novela es considerada como una de las obras maestras de Charles Dickens, con un estilo emotivo y descriptivo que ayuda a crear un ambiente de tensión y drama. A través de una narrativa compleja y profunda, Dickens consigue que el lector se conecte emocionalmente con los personajes y entienda sus acciones y motivaciones. La novela es conocida por su crítica a la aristocracia francesa y su apoyo a la Revolución Francesa, además de tratar temas universales como la justicia, la libertad y la igualdad. A través de la historia de amor entre Charles y Lucie, Dickens describe cómo la Revolución Francesa cambia sus vidas y las de sus seres queridos, mostrando tanto las consecuencias positivas como negativas de un cambio social tan radical. La popularidad sentimental fue siempre el gran aliado de Charles Dickens. De hecho, el verdadero gran protagonista de Historia de dos ciudades es el amor. Por amor se perdona todo, se olvida todo. Por amor se es capaz incluso de dar la vida. Lo bueno y lo malo de Dickens, afirmaba con ironía José María Valverde, es que leyéndole podemos olvidarnos de que hay una referencia llamada literatura. Borges decía lo mismo, pero con distintas palabras. Haber leído algunas páginas de Dickens, haberse resignado a ciertas malas costumbres suyas, como su sentimentalismo y sus personajes caricaturescos y melodramáticos, es haber encontrado un amigo para toda la vida. Una idea que comparte Loquillo.
El primer rockero en adaptar musicalmente un relato de Dickens, y para quien no hay texto que defina mejor nuestra realidad actual que esta obra escrita hace 2 siglos. La canción Historia de 2 ciudades es una muestra de la potente simbiosis entre rock y literatura que este barcelonés ha logrado consolidar a lo largo de su discografía. Su letra no es más que la magistral y larga frase inicial de la obra, convertida con el paso de los tiempos en uno de los incipits o inicios literarios más admirados. Encontramos la canción en el disco Diario de una tregua, publicado el año pasado, aún bajo la reciente conmoción del COVID y en medio de una guerra en Europa que, al igual que la obra entera de Dickens, despierta múltiples lecturas. Eran los peores tiempos, era el siglo de la locura y era el siglo de la razón, era la edad de la fe y de la incredulidad, era la época de la luz y las tinieblas. Lo teníamos todo, no teníamos nada. Lo teníamos todo, no teníamos nada. Era el siglo de todo el bien y de todo el mal. Era el siglo de todo el bien y de todo el mal. Era la primavera de la esperanza y era el invierno de la desesperación. Íbamos directos al cielo y de cabeza hacia el infierno. Eran tiempos de silencio y de fragor. Lo teníamos todo, no teníamos
Algunas bandas españolas de rock también deben su nombre a la literatura. El conocido grupo de San Sebastián, Duncan Du, tomó su nombre de un personaje de Secuestrado, una novela de Robert Louis Stevenson que fascinaba a Mike Ehrenschutt, el miembro original de la banda, que por aquel entonces era cantante del grupo Aristogatos. Stevenson tuvo el acierto de aplicar su imaginación y su buena prosa no solamente a las aventuras exóticas, un hecho que de un modo magistral tipifica su más conocida obra, La Isla del Tesoro, sino a otros dominios muy variados. En Secuestrado tomó el fondo histórico de Escocia, con las viejas guerras entre jacobitas y whites, para transfigurar en aventuras de otro tiempo sus sentimientos escoceses. Duncan Du es el jefe de un clan escocés, y precisamente por tierras escocesas será el título del primer álbum del grupo homónimo, un mini LP creado en 1985. Su sonido, basado en un pop rock acústico y sencillo con toques de rockabilly, que contrastaba con el rock radical de la escena donostiarra, convertiría muy pronto a Duncan Du en una de las bandas más populares y originales de nuestro país. Acompañamos la canción de Duncan Du, A un minuto de ti, con imágenes de una película basada tanto en la novela Secuestrado como en la primera mitad de su secuela, Catriona. Dos obras escritas por separado, si bien concebidas por Robert Louis Stevenson como parte de un todo, y recientemente publicadas así como una unidad bajo el título de Las aventuras de David Balfour. Historia de iniciación de azaroso recorrido hacia la sabiduría, escritas por uno de los mejores prosistas de la lengua inglesa, nos narran las asombrosas peripecias del joven escocés David Balfour en el camino hacia la restitución de sus posesiones y de una cuantiosa herencia. Me vuelvo a repetir.
puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Los conocidos Héroes del Silencio, en su disco El espíritu del vino, daban un giro importante a su estilo musical. Su sonido se volvía más denso y pesado, y sus letras más oscuras, destacando el caso de la canción Sirena Varada, canción inspirada en una obra teatral de idéntico título, publicada en 1934 y por la que su autor, el dramaturgo español Alejandro Casona, obtuvo el premio Lope de Vega. Aunque escribió sin cesar innumerables piezas de teatro, Casona publicó igualmente algo de poesía y en ese mismo año también ganaría el Premio Nacional de Literatura por un libro de prosas infantiles, Flor de Leyendas. Tras 25 años de exilio, Casona regresó a España en 1963, estrenando al año siguiente, en 1964, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, una obra de gran éxito sobre Quevedo, titulada El caballero de las espuelas de oro. Casona moriría al año siguiente, el 17 de septiembre de 1965 en Madrid. La Sirena Varada es una historia sobre un grupo de personas que se resisten a la simple idea de enfrentar la realidad, alejándose de la sociedad, imaginándose en un mundo utópico, hasta que un personaje llamado Sirena intentará hacerles cambiar de opinión. La canción se convertiría en una de las más populares de Héroes del Silencio, indispensable por la intensidad de sus emociones en todos sus conciertos. Y me he enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a babor y de un extremo largo ya y del otro tu corazón. Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Luego están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante entierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos halagos sobre la memoria que se va.
sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. También el grupo Vetusta Morla debe su nombre a la literatura, en este caso a uno de los personajes de la genial novela de Michael Ende, La historia interminable. Se trata de la vieja Morla, la anciana tortuga gigante que optó por creerse solamente lo justo para no acabar siendo engullida por la nada. Banda madrileña de indie rock originaria de Tres Cantos, Vetusta Morla se creó entre varios compañeros de instituto en el verano de 1998. 10 años después editaron su primer álbum, Un día en el mundo, que fue calificado como el mejor primer disco de un grupo de la historia del rock español. El tema que vamos a escuchar hoy es una reflexión sobre el estado actual del mundo, el caos y la confusión que nos rodean. Frases de esta canción, como el uso del algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut, nos sugieren una desconexión total con nuestra más e interior naturaleza, con nuestra bondad fundamental. También encontramos alusiones a las ideas de identidad y cultura, como intentos de crear referencias para orientarnos en un mundo que no acabamos de comprender del todo. Términos como viejo mundo y nuevo mundo sugieren un cambio que aún no se ha realizado completamente. En definitiva, La Virgen de la Humanidad, que es el título de esta canción, es una súplica de Vetusta Morla para que permanezcamos firmes y conscientes, capaces de mantener nuestra claridad y lucidez en medio del caos que nos rodea, a la vez que un reconocimiento de las dificultades que todo ello entraña. Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Acumulamos folclores y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón, aspirando a ver la misma Atlántida en un grano de arroz. Nunca le confieses a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho. Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezar contigo a la Virgen de la Humanidad. El viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. El viejo mundo salta con el paso equivocado, pero el nuevo aún no ha salido en los diarios. Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur. Aguantamos el cataclismo creyéndonos nieve en mitad de la luz. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezarle al paso de la Virgen de la Humanidad. El viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. El viejo mundo salta con el paso equivocado, pero el nuevo aún no ha salido en los diarios. Pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos, pero el nuevo aún no ha salido en los diarios. Por nuestra parte, nada más que añadir, amigas y amigos.
Les dejamos con un pequeño tributo a Charles Dickens y algunas imágenes que inmediatamente, sin duda, reconocerán. Muchas gracias por su atención y tengan una feliz semana.